el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy viernes escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Siempre he pensado que si el Señor buscara adeptos, así simplemente adeptos, si buscara simples fans, no tendría mucho éxito. ¿Por qué? Porque lo que pide es muy difícil. Lo que les promete no es una vida de placeres, de bienestar, como lo hacen algunos en las campañas políticas. Voten por mí porque conmigo van a estar mejor. Si te fijas, Jesús no dice eso. Jesús dice: los envío como ovejas entre lobos. Jesús dice: sean precavidos, precavidos como serpientes y sencillos como palomas. Jesús les promete: los van a llevar a los tribunales, los van a azotar en las sinagogas, todo por mi causa. ¿Verdad que no es una buena campaña? Porque lo que el Señor nos promete no son cosas de este mundo. Y lo que el Señor busca no es algo para Él. El Señor quiere algo para nosotros. Fíjate qué diferente. Como muchas veces en las campañas políticas lo que buscan algunos es beneficio personal y prometen a la gente para conseguir adeptos, votos, etc. Y el Señor no nos engaña. El Señor nos dice: vas a sufrir persecución. Fíjate que hay que enfatizar esto, porque en muchas ocasiones gente de iglesia o sacerdotes o religiosos, andando en la causa del Señor, de repente vivimos alguna incomprensión. Un sacerdote no nos comprendió o hizo algo que nos lastimó. Una religiosa nos habló de una manera que no esperábamos. Alguien de dentro de la iglesia hizo algo que no nos agradaba. Pues Jesús así les había prometido. Los primeros discípulos del Señor, los primeros cristianos, vivieron esto. Bueno, y se ha seguido viviendo en la iglesia. Muchas veces nosotros hemos vivido persecuciones, calumnias, etc. Bueno, pero lo que vivieron los primeros cristianos, hay que recordar que los primeros eran judíos y eran devotos de la sinagoga judía y del templo de Jerusalén. Y luego aparte en sus casas celebraban la fracción del pan, la Santa Misa. Pero llegó el momento en que rompieron, los expulsaron de las sinagogas, los calumniaron. Recordemos que los primeros discípulos, recordemos a Santiago, recordemos a Felipe, recordemos a los primeros, a Esteban, el primer diácono, el protodiácono, el protomártir, fue apedreado ahí en Jerusalén. Y se empezó a cumplir lo que Jesús había dicho. Pero atención a esto, a pesar de todo eso, dice el Señor: yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre, de que se manifieste en tu vida el Señor. Y atención a esto, cuando los entreguen, no se preocupen por qué van a decir. Se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre. El Señor nos va a asistir, no tengamos miedo. Cuando vivas una incomprensión, porque mucha gente se retira porque lo trató mal una secretaria, porque alguien no lo comprendió, porque no se realizaron las cosas como él quería.
Cuando alguien actúa así, cuando dice, es que yo quiero que se hagan las cosas así, a mi modo, y encuentra oposición en la iglesia, pues date cuenta, era tu voluntad. Pero cuando aprendemos a vivir conforme a la voluntad de Dios, a veces vivimos persecución. El Padre Pío, santo, San Pío de Pietrelcina, cuya imagen veneramos también aquí en la iglesia de Guadalupe y que está a un costado del altar, él fue calumniado. 5 años se le prohibió no confesar públicamente, o no confesar, no celebrar misa en público, no tener relación ni epistolar, o sea, por carta, con sus feligreses. Y él no había hecho nada malo. Y asumió la responsabilidad y la orden. Dijo, la iglesia manda, yo soy un hijo de la iglesia y voy a obedecer. Y asumió, y 5 años de su vida sacerdotal, de su vida, estuvo viviendo así, con su sacerdocio oculto. Fíjate cómo muchas veces hay personas que no están dispuestas a vivir la humildad. Y entonces, si el sacerdote no hace lo que ellos quieren, o la secretaria los trató mal, o un sacerdote los trató mal, o alguien de la iglesia, entonces actúan con soberbia, con arrogancia, y dicen, por eso se va la gente de la iglesia. El Padre Pío no se fue, y como él, muchos otros han vivido incomprensiones, y la santidad, y la humildad, y la obediencia, la han vivido al extremo. Y entonces recordemos, la humildad y la obediencia son signo del Espíritu Santo. La soberbia, la negatividad ante las disposiciones son signo del diablo. Recordemos que el diablo renunció a Cristo. Judas traicionó al Señor. Que nosotros asumamos con amor las persecuciones que vengan, sobre todo por la causa de Cristo, porque muchas persecuciones no son por la causa de Cristo, son por nuestra arrogancia y nuestra vanidad. Asumamos con humildad las leyes, los mandatos de la iglesia, y si hay persecución, lo cargamos como la cruz en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.